Gracias. Bueno, visto y considerando que Raúl nos está grabando, vamos a arrancar Hola. con... ¿Qué pasó? Nada, perdón. Tata, tranqui Patricio. Bueno, antes que nada les aclaro, aprovechemos que la clase es en vivo, ya saben cómo es, igual que la clase de eléctricas, me frenan, me interrumpen, se desmutean, ¿sí? Bien, hoy vamos a ver cargas térmicas, ¿sí? Balance térmico. La clase puede resultar un poco aburrida, pero es clave para poder arrancar o poder chequear el dimensionamiento, la selección del equipo, tanto frigorífico como para elegir la calefacción del edificio. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer sí o sí un balance térmico antes de decir, bueno, a nuestro edificio le vamos a poner tal equipo acondicionador de aire o tantos equipos, pónganle radiadores o tal caldera, o ¿sí? Está el concepto. Digo, hay que arrancar por esto. Ya vamos a ver cómo se hace, van a ver que es un poco plomo, porque es bastante repetitivo, y de hecho es lo primero que van a tener que hacer en el trabajo práctico, determinar las cargas térmicas de su edificio para invierno, para verano, no sé si quizás este cuatrimestre es ¿cómo es? En un banco o en un anfiteatro, hacemos a veces. Hay que determinar las cargas térmicas para con eso después sí pasar a dimensionar. Entonces, veamos primero qué son, bueno, no, antes que eso, veamos en qué reglamento nos basamos. Nos vamos a basar en el código de edificación del municipio en el que estemos. Como somos bastante unitarios, pusimos de la ciudad de Buenos Aires, y también en las normas IRAM de acondicionamiento térmico. ¿Quiénes de acá, voy a extender el cuadrito donde los veo, quiénes cursaron sistemas constructivos? Levanten la mano así. Bien, bien, se me llenó la pantalla de manitos. Buenísimo. Van a Empezamos ver a hacer que... promoción. ¿Cómo? Hicimos promoción al sistema. Propaganda. Hicieron promoción a sistemas. Publicidad, no sé cómo se dice, ¿viste? Con el Comercial, ingeniero, sí, todo lo sí, que con el ingeniero McDonald, ¿no? McDonald, sí. como el que canta. Bueno, van a ver que muchos de los conceptos que veamos acá van a ser parecidos o similares a los que vieron ya en sistemas constructivos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aislación, vamos a hablar de coeficiente de conducción térmica y de cosas así. Entonces, básicamente en el trabajo práctico, nosotros lo que vamos a tener es, perdón, esto que les decía recién. El trabajo práctico va a consistir en el proyecto de la instalación, y en la memoria lo que vamos a tener que hacer es determinar primero las cargas térmicas y luego dimensionar la instalación de acondicionamiento, ¿sí? Pero no pueden saltarse la primera parte. Rápidamente, vemos acá dos locales, ¿sí? En el de arriba vemos un ejemplo en donde la temperatura interior es mayor a la temperatura exterior. ¿En qué caso pasa eso? ¿En invierno o en verano es más común? Invierno. Bien, en invierno. Entonces acá vemos, por ejemplo, radiador que calienta, ¿sí? Un panelcito radiante que calienta la habitación, el aire caliente sube y luego el aire frío se vuelve a calentar. Por otro lado, abajo vemos otra forma de acondicionar. Vemos que arriba no hay intercambio, por ejemplo, con el aire exterior. Se calienta el aire de la habitación, pero no ingresa aire de afuera. En cambio, abajo, nosotros lo que vemos es que sí está entrando aire exterior y que tenemos una recirculación del aire, ¿sí? Entonces tenemos una máquina térmica, que ya vamos a ver cómo es, y vemos que, por ejemplo, en este caso está largando aire enfriado. Este caso puede ser el de un mal llamado aire acondicionado. ¿Por qué se incorpora aire exterior? Ya vamos a ver, pero bueno, en este caso vemos que no solo se está renovando, o sea, recirculando el aire, sino que se está renovando también el aire de la habitación porque se está incorporando aire de afuera.
Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos las cargas térmicas? Van a ver que muchas de estas cosas que voy a decir se caen de maduro, pero hay que repasarlas. Primero, el plano de los locales que nosotros vayamos a condicionar. ¿Por qué? Por la arquitectura, por las instalaciones que tengamos, o sea, va a depender mucho los tipos de planta que tengamos para saber las cargas térmicas que van a estar afectando. Ahora vamos a ver por qué. Luego, la orientación del edificio. No es lo mismo un edificio que mira hacia el norte que un edificio que mira hacia el sur. Seguramente han escuchado que cuando uno tiene un terreno que le da lo mismo a uno poner la casa en cualquier orientación, hay ciertas orientaciones que convienen más que otras, y eso depende también del hemisferio en el que uno esté y de la latitud en el que uno esté. Destino del local. No es lo mismo. No son iguales las cargas térmicas de una biblioteca que las cargas térmicas que va a tener el mismo recinto si se usa para un gimnasio, por ejemplo, ¿sí? Las dimensiones del local, esto es bastante obvio. Los materiales de construcción, y acá entra un poco esto de sistemas constructivos, es clave el tema, o sea, ¿qué material vamos a tener en las paredes? ¿Vamos a tener mampostería? ¿Vamos a tener, no sé, steel frame? ¿Qué materiales vamos a tener? ¿Cuán aislante es? Los cerramientos que nosotros tengamos. Bueno, las condiciones de los locales adyacentes, lo voy a pasar rápido. El tiempo de funcionamiento diario previsto en instalación, esto después van a entender por qué. Está apuntando a los edificios que tienen caldera, que en algunas horas pueden llegar a apagarlas. Y luego ya cambia de color y se empieza a centrar más en, una vez que definimos las cargas térmicas, qué equipos o qué máquinas térmicas elegimos. ¿Por qué? Piensen que hoy, de un edificio, ustedes no hacen la visita por cuestiones de COVID, pero piensen que en general en los edificios, en las torres de enfriamiento están arriba de todo y ocupan bastante espacio. O sea, digo, los filtros son habitaciones, uno se puede meter en la habitación de los filtros. Entonces, hay que tener en cuenta el espacio disponible que uno tiene, las obstrucciones que uno tiene, y esto que les decía recién, la accesibilidad, ¿no? O sea, el poder entrar a una habitación a cambiar un filtro. Bueno, algo obvio, la cantidad de ocupantes que va a tener un ambiente y también los motores que tengamos. Todos o muchos han ido a algún boliche y cuando entran al boliche han visto que hace bastante frío y el aire está puesto en 24 o en 18 o en la temperatura que la ponen los boliches. Cuando uno llega hace frío y después cuando se llena de gente, y eso prepandemia que estábamos todos así, que detestábamos y ahora extrañamos, luego empieza a subir. Prende la calefacción para vender más. Sí. Pero en algunos lugares ni siquiera hace falta que prendan la calefacción. ¿Sí? Solamente con que entre la gente, la humedad y la temperatura empieza a subir, y con solo eso alcanza para que empiecen a vender más. Digo, ¿se entiende? O sea, los ocupantes, cuando uno lo piensa como uno o dos ocupantes, no repercute tanto. Pero cuando uno piensa 100 personas ocupando un lugar muy chico, se da cuenta de toda la humedad y todo el calor que generan una cierta cantidad de personas. Ahora vamos a ver qué es calor sensible, latente y demás. Bueno, después la ventilación, por cuestiones obvias, olores, mal llamado o bien llamado tufo, y demás. Clasificación de las cargas. Por la forma tenemos calor sensible y calor latente. Ahora vamos a ver, en general el calor sensible se relaciona más al cambio de temperatura, mientras que el calor latente se relaciona más al cambio de humedad. Ya vamos a ver que no me sirve de nada a mí bajar solo la temperatura si no modifico la humedad. Vamos a buscar con las máquinas térmicas bajar no solo la temperatura, sino también la humedad, por ejemplo. Por la fuente pueden ser internas, pueden ser externas, y por el tipo pueden ser por transmisión, por infiltración, por ventilación, por radiación solar, por las personas, por la iluminación, por los motores, por los artefactos y por otras fuentes. Ahora vamos a ver cada una de estas en detalle. Bien, tenemos un ejemplo acá. Cargas térmicas en invierno. ¿Qué nos preocupa en invierno? O sea, vamos a hacer un resumen de a qué apuntamos. Nosotros tenemos nuestro edificio. El edificio pierde calor en invierno, ¿sí?
Entonces nosotros vamos a tener que ver cuánto calor está perdiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para con la máquina térmica poder suministrar el mismo calor para de esta manera lograr una temperatura de confort. ¿Se entiende? Básicamente vamos a determinar cuánto calor perdemos para equiparar, o sea, para poder suministrar ese calor. ¿Por dónde perdemos calor? O sea, ¿qué casos hay? Primero, por pisos y techos, perdemos calor. Por carpinterías y por paredes exteriores. Por paredes interiores también, si el local adyacente no está calefaccionado. Pero también perdemos calor por infiltración o renovación del aire. Infiltración, el famoso chiflete que se mete por la ventana, es calor que se está escapando hacia el exterior. Y renovación puede ser o bien una puerta que se abre, o bien la misma renovación que van a ver que tenemos que hacer para mantener las condiciones de higiene y salubridad del lugar. Verano. Tenemos ganancias de calor. Ya no es que perdemos calor, sino que ganamos calor. ¿Por qué ganamos calor? Primero miramos las ganancias externas de calor, no nos concentremos en lo interno. Perdón. Miren lo primero, lo más obvio es la radiación solar. O sea, tienen una casa en el medio de un lugar que no sea un monte, que esté al rayo del sol, y va a tratar de entrar el calor. Luego está el calor del aire exterior, o sea, tiene una casa en Jujuy, va a tratar de entrar el aire exterior caliente. También está la transmisión a partir de las paredes, ¿no? Se va a empezar a transmitir el calor para adentro. Y después está todo lo interior, o sea, la iluminación, los artefactos eléctricos, la computadora, nada, todo, la plancha, lo que sea. Y las personas, lo que decíamos recién, el calor sensible y el calor latente que aportan las personas. Fíjense que abajo tienen algo que dice que la situación más desfavorable en general en verano es en horario diurno. Cuando en invierno tenemos la situación más desfavorable en horario nocturno. Es muy importante que cuando dimensionen y hagan el análisis, tienen que considerar para qué se va a usar el edificio, ¿no? O sea, ¿cuándo va a tener la demanda? ¿Va a ser un edificio de oficinas? ¿Va a ser un edificio que va a funcionar de noche? Bueno, eso es importante. Bien. Básicamente, esta filmina es súper importante. ¿Por qué? Porque les dice qué cargas tenemos que considerar en invierno y en verano. Ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos para calcularlas. Pero grábense que en invierno vamos a considerar las pérdidas de calor por transmisión y las pérdidas de calor por el aire exterior que se infiltra. Eso en invierno. Y en verano vamos a tener en cuenta la radiación solar, la transmisión, la ganancia de calor por aire exterior, las ganancias interiores de calor por todo lo que vimos antes, y un adicional que se toma para estar del lado de la seguridad, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora esto que lo Disculpa, voy a pasar. Martín, Sí, dale, ¿podrás dale. volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí, dale, Joaquín. Listo, listo, gracias. Era para sacar una foto y no interrumpirte. Dale, dale. Bien. Nosotros en transmisión de calor tenemos 3 formas. No voy a ahondar en esto porque lo deben haber visto hasta en la primaria, más o menos. Convección, conducción y radiación. Básicamente, en conducción, las partículas no se mueven, digamos. Hay una partícula al lado de la otra y el calor se va transmitiendo de una hacia la otra. Convección, las partículas calientes se mueven hacia donde están las más frías y se van renovando, y entran las más frías y así se van moviendo.
Y radiación no hace falta que haya partículas, o sea, puede transmitirse en vacío, por ejemplo, la radiación del Sol, ¿sí? O puede transmitirse sin que haya atmósfera, por ejemplo. El Sol, la radiación del Sol viaja hasta nosotros sin atmósfera de por medio. No voy a entrar en detalle en estas tres formas, porque ya las vieron hasta el hartazgo seguro antes, pero sí me voy a detener en esto. Y acá, a los que cursaron sistemas constructivos, me pueden ayudar. Esto es un muro, que seguramente habrán visto, y acá tenemos varias cosas. Por un lado, tenemos una temperatura interior que es mayor a una temperatura exterior. Supongamos que estamos en invierno. Acá estamos en 20 grados, acá estamos en 10 grados. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un primer salto que es por un coeficiente, le llamamos coeficiente pelicular, un primer salto por convección que se da pegado a la pared. Luego tenemos el mismo salto del lado de adentro pegado a la pared. ¿Sí? Pónganle, acá la pared está caliente, entonces la pared en la parte superficial tiene como una capita límite que está, que va a producir, digamos, este saltito. Y después, en el medio, nosotros vamos a asumir que en todo el espesor, esto es, o sea, la transmisión es de forma, es lineal, ¿no? El material, la conductividad del material es lineal. Entonces vamos a asumir que el lambda, este lambda, es propio de las, vale la redundancia, propiedades del material. Entonces lo vamos a sacar de la norma. Entonces fíjense, no me quiero enroscar en esto porque es más simple de lo que parece. Fíjense, acá tenemos una pared de ladrillos huecos y después tenemos una pared de ladrillos macizos. Entonces, la pared de ladrillos huecos va a tener un cierto coeficiente, ¿sí?, de conductividad térmica, que va a ser lambda 1. Después la pared de ladrillo macizo va a tener un lambda 2. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, el coeficiente total de esa pared va a ser, bueno, 1 sobre K, que ahora vamos a ver, pero básicamente va a ser 1 sobre este alfa I, que va a ser este primer saltito, más el espesor de la pared sobre el coeficiente de la pared, más el otro espesor, más el otro espesor, luego acá tengo una cámara intermedia, y luego, después está el RSE, que es lo que reemplaza en general este término, que es la resistencia superficial interior o la resistencia superficial exterior, ¿sí? Todo esto, ustedes, todos estos datos los sacan de las normas 11.601, IRAM 11.601, ¿sí? Esperen que, ahí está. Entonces, vamos por cerramientos. Tenemos la famosa fórmula de K, que es el coeficiente que calculamos en la filmina anterior, por la superficie que tengan de pared, por el paño completo de pared, por la diferencia de temperatura que ustedes tengan entre la temperatura interior y la temperatura exterior, ¿sí? Entonces, ya fíjense que esto va perfilando de cómo va a ser. Ustedes van a tener que hacer paño por paño, pared por pared, como qué pérdida de calor ustedes tienen. Entonces luego van a ir sumando pared por pared, ¿sí? Bien. Luego, nada, esto es más de lo mismo. Fíjense, acá tienen descrito bien el coeficiente superficial pelicular. Esto se reemplaza muchas veces por RSI, RSE, como les dije recién. Después tienen el coeficiente de conductividad térmica, que es el lambda. Pero bueno, esto lo sacan de tablas y lo calculan. Es bastante simple. Ahora bien, ¿cómo determinan TI y TE? La temperatura exterior la sacan de estas tablas, que creo que están en la IRAM 11.603. Hay una batería de normas IRAM. Los que cursaron sistemas quizás me ayudan. Es 11.601, 603, 604 y 605. Ahora no me acuerdo, creo que es la 11.603 que tiene esta tabla, donde tienen las condiciones exteriores para temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y humedad relativa. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una obra en Buenos Aires, entrarán en Buenos Aires y tomarán, por ejemplo, la temperatura de bulbo seco son de 273 grados Kelvin.
¿sí? Esa es la temperatura de diseño para invierno. Eso para la temperatura exterior. Ahora, la temperatura interior, ¿cómo la adoptan? Esta tabla les da una idea de cómo adoptarla. Pero, o sea, ustedes tienen que ser criteriosos y no hace falta, o sea, no es necesario que se mantengan estrictamente en lo que dice la tabla. Si ustedes consideran que su temperatura de confort quieren que sea distinta a lo que dice esta tabla, lo pueden hacer. Ahora bien, tienen que considerar que una temperatura en general de 23, 24 grados es lo que tratamos de apuntar. Por una cuestión de sustentabilidad también, ¿no? O sea, apuntar en invierno, por ejemplo, a más de eso, o en verano a menos de eso, implica también gastar más recursos para mantener el edificio en esa temperatura. Bueno, acá una breve indicación les da una idea de qué considerar en los locales que están pegados a los que están acondicionando y no están acondicionados térmicamente, pero tampoco dan al exterior. Entonces les dice, por ejemplo, en un hall tomen 12 grados, en una escalera interna tomen 10 grados. De nuevo, es o sea, algo para rumbearlos. Pero fíjense, en garajes dice 3 grados. Bueno, sean criteriosos, o sea, tengan en cuenta el criterio ingenieril, por sobre todo. Entonces, de esa manera, así tenemos el punto 1, ¿no? Determinamos el calor. Total por pérdidas por transmisión. Lo hacemos para un paño, imagínense una habitación de 4 paredes. Un paño, otro paño, otro paño, otro paño y el techo. Sumamos esos 5 paños y tenemos el calor total por pérdidas por transmisión. ¿Sí? Ahora le sumamos un suplemento por orientación. Y esto es lo que les comentaba hoy. No es lo mismo que una casa esté mirando al norte que una casa esté mirando al sur. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la casa está mirando al sur, nosotros a este cálculo le vamos a adicionar un 10%. Y ustedes me dirán, ¿cómo sabemos si la casa está mirando al sur o si la casa está mirando al norte? Si la casa tiene 3 muros interiores y un muro exterior, la orientación de la casa es la que mira el muro exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el norte siempre está para arriba, entonces acá la orientación de esta casa es norte. Entonces mi adición es 0%. Si tengo 2 paredes que dan al interior y 2 que dan al exterior, voy a tomar a dónde mira el vértice de las 2 exteriores. En este caso es sur-oeste, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿No es sudeste, perdón? Sudeste, sí, es sudeste. Eso estaba mirando recién. Es sudeste. Gracias. Si tomamos el norte para arriba acá, esto es sudeste, no es sudoeste. Esto está mal. Porque el este está a la derecha. Martín, Sí, ¿podés repetir de nuevo, por favor, los criterios para hacer estas adiciones? sí. Vos primero tenés que definir para dónde mira tu casa. Sí, ¿Cómo definís para dónde mira tu casa? Si vos tenés que tu casa tiene una sola pared al exterior y todo el resto al interior, tu pared al exterior es la que define para dónde mira. O sea, si tu pared al exterior está al norte, tu orientación va a ser orientación norte. Si tu pared al exterior está al sur, será sur. Si tu casa tiene más de una pared al exterior, por ejemplo el caso de abajo, ¿sí? No podés, o sea, ¿cómo haces? ¿Tomás la de abajo? ¿Tomás la del...? Ustedes ven mi mouse, ¿no? sí, Marina, claro, Joaquín, los tomás estoy el viendo a borde. ustedes. Bien, bien. Entonces tomás el vértice. Y decís, ¿para dónde mira el vértice? En este caso mira para el sudeste. Esto está mal, no es sudoeste, es sudeste. ¿Sí? Entonces, una vez definida mi orientación, bueno, está bien, elegí sudeste, o sea, digo, mira al sudeste. Digo, bueno, le agrego a todo lo que calculé antes un 10% más. Entonces el calor es 1,1 por
este valor de acá arriba, ¿sí? No sé quién preguntó. Yo pregunté. Gianfranco, ¿entendiste? Sí, perfecto, gracias. Bien, Jorge. Bueno, entonces, esto va a ser, está bien, o sea, pueden hacer 1,1 por esto, o pueden hacer el calor este más 10% por esto. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Sí, Maya. ¿La orientación se define para cada local o, o cómo es? No, en general lo tenés que hacer con los locales que tienen paredes al exterior. Si vos tenés, por ejemplo, un edificio que tiene locales, suponete un baño, que no da al exterior, no hace falta que tengas en cuenta esta orientación, o sea, este suplemento por orientación. Tenerlo en cuenta por local, ¿sí? Siempre que tengan paredes al exterior. En general te va a pasar, por ejemplo, que tengas un edificio grande y que puede que tengas todas las salas o todos los ambientes de un lado te den al este, ponele, y después del otro lado todos te den al sur. Y bueno, ahí se irán compensando, digo. Pero por cada uno, o sea, el cálculo de las cargas térmicas es muy pasito a pasito, ¿sí? Suave, suavecito, pero es paso a paso. Es tipo, hacen un local, hacen un paño, 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 local. Chau, listo. Paño, 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 local, listo. Y después local, se suma otro local, se suma otro local, y así tienen una planta. Y después, una vez que tienen una planta, hacen la otra planta de la misma manera, y la otra, y la otra, y la otra, y después suman todas las plantas. ¿Se entiende? Es como se va agrandando, es como una mamushka. Sí, perfecto. Gracias. Bien, Jorge. Una pregunta, perdón. Dale, dale, Gonzalo. Sí, porque es del subtítulo anterior, que era transmisión por cerramientos. Ahí consideramos muros y carpinterías, por ejemplo, en un paño. No, pará, ahí vamos a eso. Perdón, entonces. Te adelantaste un segundo. No, no me di cuenta, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Yo hubiera hecho la misma pregunta. Ni siquiera lo hubiera hecho, no me hubiera animado a desmutear. Bueno, calor sensible. O sea, piensen algo. Esto que está preguntando Gonzalo me da pie para contarles lo que viene. Nosotros vamos a tener no solo las pérdidas por transmisión, sino también las pérdidas por infiltración del aire exterior. ¿Sí? Por el aire exterior que se mete. Si lo quieren ver teórico, es mejor dicho por el calor que se escapa, ¿sí? Porque lo que se transmite es el calor. Entonces, vamos a separar el calor en dos, el sensible y el latente, pero háganse la idea por un segundo que es el calor. Entonces, olvídense por un segundo esto de que dice sin sobrepresión, y quédense con esto, calor sensible por aire exterior. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el calor que estamos perdiendo por lo que se infiltra? Mejor dicho, el calor que estamos perdiendo por lo que se escapa por puede ser por las carpinterías, como dice Gonzalo, o bien puede ser por una hendidura. O sea, ¿vieron abajo de la puerta? Que a veces pones esos cositos debajo de la puerta, ¿no? Bueno, este es el cálculo que hacemos. Calor específico del aire a presión constante, por peso específico del aire, por el volumen infiltrado, por la diferencia de temperaturas. Y acá, calor específico, por peso específico, es dato. En general vale esto, que está acá abajo, 0,35. Temperatura interior y temperatura exterior también es dato, ¿sí? También lo tenemos. Entonces, nos va a quedar una sola cosa a determinar, que es el volumen de aire infiltrado. Y para eso hay tres cosas que tenemos que hacer. No es una o la otra, son las tres y nos vamos a quedar con la que nos dé más grande. Vamos a calcular el método de las hendiduras, el método de las renovaciones de aire y el método de los porcentajes de aire de mando. Ahora vamos a ver cada uno, calculamos las tres. De los tres, el que nos dé el volumen de aire infiltrado más grande es el que va a dar, digamos, el que va a quedar. Método de las hendiduras. Van a ver que esto es
bastante pavo. Tengo esta ventana, ¿sí? Mi ventana tiene 3 paños. Sus bordes son L, L, L y H. Entonces, el método de las hendiduras, ¿qué hace? Dice, bueno, voy a sumar todo lo que tenga de hendidura por un determinado volumen que yo tenga en función de tablas que va en función del viento, de la zona en la que esté y demás. Pero la magia es calcular qué longitud tengo yo por la cual se puede infiltrar el aire. ¿Cómo hago para calcularlo? Fíjense, es re estúpido esto. El cálculo es, acá tendré una L, 2L, 3L, una L, 2L, 3L. O sea, tengo 6L más 1, 2, 3, 4H. Y esa es todo la endijita por donde se me puede filtrar aire. De la misma forma, si tengo un paño fijo, yo ahora tendré 1, 2, 3, 4L y tengo 1, 2, 3H. Y así determinamos esta longitud. Para las puertas en general, lo que se hace es, si bien, o sea, depende de cuánto voy a usar la puerta, no es lo mismo una puerta que no abro nunca que una puerta que vivo abriendo. Para estar al lado de la seguridad, muchas veces lo que se hace es, se calcula los metros cuadrados de la puerta directamente, Gonzalo, por un volumen también que sale de tablas. Y ahí tengo en cuenta los metros cuadrados de toda la puerta, ¿sí? Y ahí entran las carpinterías. ¿Sí? Y acá creo que respondí, Gonzalo, a lo que preguntabas recién. Vos acá estás calculando la cantidad de aire que entra o calor que sale, digamos, pero a mí lo que no me queda claro es con el K de transmisividad que vimos recién, que si Ah, vamos ok. a, Sí, tenés razón. perdón, Sí, tenés o sea, razón. cuánta proporción de calor se me va por el vidrio y cuánta por el ladrillo. Eso es lo que no entiendo, Bien, o no me acuerdo. tenés razón. Sí, está bien, la pregunta era otra. Esto estás considerando cuando abrís o cuando se te infiltra. Cuando haces por superficies, en el K metés el K de la superficie que vos tengas de cerramiento. ¿Se entiende? O sea, si vos tenés una puerta, será el K de esa puerta. ¿Sí? Si la puerta es de madera, será el K de la madera. Y lo vas a considerar como parte de tu paño. Tu paño será, cuando calcules la superficie, será el K de la mampostería por la superficie menos la puerta. Esa es tu superficie de mampostería. Y después más la puerta por el K de la puerta por la diferencia de temperatura. Y ese Está es bien. tu calor de la... Sí, está bien. Vale la Queda pregunta. como una superficie ponderada en el paño, digamos. Sí, algo Ok. así. Sí, sí, sí. Bien, entonces el volumen total de infiltración que nos va a dar este método es lo que infiltre por la ventana y lo que infiltre por las puertas. ¿Sí? Esto es general. Segundo método, método de las renovaciones por hora. En función de los cerramientos y del tipo de aberturas que tengamos, fíjense que nos da cuántas renovaciones tiene que haber. Y esto nunca mejor aplicado, el tema de las renovaciones de aire, lo dimos cuatrimestres y cuatrimestres, y nunca cobró tanta importancia como ahora en pleno COVID. O sea, esto es súper importante. Fíjense que los valores, miren estos valores. Los hospitales, los metros cúbicos por persona, por hora por persona, son mucho mayores a los de, no sé, departamento, pónganle. ¿Sí? En un quirófano o así. Obviamente estos valores con la pandemia y con el maldito COVID cambiaron y se ha vuelto todo más para el lado de los hospitales. 3. Método de los porcentajes de aire de mando. Nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es el aire de mando? Imagínense los edificios que tienen toberas para alargar aire, que tienen un sistema de calefacción o de enfriamiento por aire, ¿sí? Uno manda una cantidad de aire
de mando, es decir, manda tantos metros cúbicos por hora al ambiente. Bueno, esto dice, toma un porcentaje respecto de ese aire, ¿sí? Locales con muchas personas toma un 25%, ¿sí? O un 30%. Locales con menos, toma menos, ¿sí? Entonces, perdón, el calor es este porcentaje del aire de mando por 0,35 por esta diferencia de temperatura. Ustedes calculan para los 3 métodos, el que les dé mayor es con el que se queda, ¿sí? Martín, una pregunta. Sí, Gianfranco. ¿Esto del aire de mando, qué sería para un local que tiene ventilación mecánica? Exacto, para un local o para un edificio. O sí, Cuando vos bueno, introducís aire, imagínate el típico que tenés las rejitas arriba y que te entra el aire por las rejitas. claro, pero que es ventilación, no acondicionamiento de aire. No, 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 acondicionamiento de aire. Digo, no, no acondicionamiento térmico, quiero decir. ¿Por qué? Porque si es acondicionamiento térmico, entonces, ¿por qué perderías calor por ahí si estás queriendo calefaccionar? Estamos en ciclo de invierno todavía, ¿no? Sí, pero pensá que si vos estás metiendo aire del exterior, el aire que estás metiendo del exterior está a temperatura exterior. Y vos ese aire lo vas a tener que calefaccionar. Ah, está claro, vos querés calcular cuánta energía tenés que brindarle porque ese aire que viene del exterior lo tenés que calentar. Ya, entendido. Exacto. Ok. O enfriar. O enfriar en el verano, sí. Bien, y ahora lo mismo hacemos para calor latente por aire exterior en verano. Este calor se vincula con la humedad. Y acá tenemos el amado diagrama ciclométrico, en donde fíjense, lo único que les voy a decir de esto para que no se asusten es, fíjense cómo nosotros queremos entre el exterior y el interior, no queremos respecto al exterior movernos por una vertical o por una horizontal. ¿Por qué? Si nosotros nos movemos por una horizontal, estamos bajando la temperatura del local, pero no estamos bajando la humedad, ¿sí? Entonces estamos creando un local frío pero húmedo, que no es confortable. De la misma forma, si nosotros bajamos la humedad, pero mantenemos la temperatura, tampoco. Vamos a hacer algo que sea cálido y seco. O sea, vamos a estar en Tilcara. ¿Se entiende? Que tampoco es confortable a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué buscamos? Bajar no solo la temperatura, sino también bajar la humedad. Entonces nos estamos moviendo en diagonal en este diagrama. Pasemos ahora a la ganancia de calor por radiación solar. Básicamente esto que está acá es el efecto invernadero, ¿sí? O sea, el vidrio lo que hace es permitir que, o sea, las ondas del sol, que son de pequeña longitud y alta frecuencia, pasen al interior. Ahora, una vez que esas ondas pegan contra un mueble o contra una pared, se convierten en ondas de longitud grande y con baja frecuencia, y esas no pasan el vidrio. Entonces empieza a crear un efecto rebote, que es parecido al que se crea con la atmósfera, rebota, 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 y entonces empieza a calentar en exceso el ambiente. Miren esto. Cuando el sol incide perpendicularmente en las superficies de vidrio, fíjense que lo que pasa es un 86% de la radiación. Mientras que cuando incide un poco más, o sea, de forma más oblicua, pasa solo un 42%, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y fíjense que, espera, ¿cómo vamos a hacer para determinar la aportación solar a partir de vidrio? Vamos a considerar la superficie que tengamos de vidrio y después vamos a multiplicar por estos dos factores, TR y F. TR será la máxima aportación de calor que tengamos a través de vidrio. Y el F es el factor de protección. Veamos qué son estos términos. TR. Acá está. TR es
básicamente un factor que depende de la época del año en la que estemos. Saben que no pega igual el sol en diciembre que en julio. ¿Alguien sabe? O sea, saben por qué hay invierno y verano, ¿no? Bien. Y que no es porque la Tierra está más cerca o más lejos. Es por la cantidad de horas de exposición. Sí, y no solo por eso. Bien. Gianfranco. Porque está el eje inclinado. Entonces, en una época el sol apunta más hacia el sur y en otra época más hacia el norte, por así decirlo. En realidad la Tierra se mueve en el sol. Y porque, uy, estoy apretando todos los botones. Porque en una época del año el sol incide de manera perpendicular y en otra época del año el sol incide de manera oblicua. Cuanto más oblicuo pega, acuérdense de lo que vimos recién del vidrio, menos radiación llega. Por eso es que en el Ecuador, en general, siempre hace calor, porque siempre pegan bastante perpendiculares los rayos. Y por eso es que en el polo sur o en el polo norte, como pegan siempre bastante oblicuos, por eso es que siempre hace frío. ¿Sí? Pero, o sea, es básicamente por eso, no es por una cuestión de cercanía o lejanía al sol. Entonces, dicho esto, nos va a importar mucho en qué época del año estamos. También nos va a importar qué orientación tenemos y qué hora del día tenemos. ¿Sí? Ni hablar de esto que hablábamos recién, la latitud. ¿En qué latitud estamos? Entonces, con todo esto, yo entro en esta tabla y así saco la aportación, o sea, el TR. Después el F, ¿de qué va a depender? Fíjense, básicamente de si yo tengo, qué tipo de vidrio tengo y si tengo persianas. Fíjense esto, yo tengo un vidrio sencillo sin persiana, es 1 el factor, o sea que pasa todo el calor. Ahora fíjense que si yo tengo un vidrio sencillo y tengo una persiana, ya es 0,15. Fíjense cómo baja, bajó un 85% lo que pasa. Se ve y de esta manera logramos que la radiación no sea casi. Bajo la persiana de mi casa, ¿se entiende? Bien. Con todo eso entran ahí. ¿Qué pasa? El sol no pega solo en los vidrios, pega también en los muros y techos. ¿Qué vamos a hacer para determinar cómo incide la radiación en muros y techos? Vamos a hacer algo, digamos, vamos a hacerlo equivaler a la transmisión, ¿sí? Como si fuera por transmisión. Y vamos a tratar de buscar una temperatura equivalente, ¿sí? El K será el K de ese muro techo, o de la pared, el S será la superficie. Lo que vamos a hacer es buscar una temperatura equivalente para trabajar de la misma manera que trabajamos con transmisión. Y así llegamos a esta tabla, que seguramente están viendo muy, muy, muy chiquita, pero que después la van a poder ver mejor, que tiene en cuenta de nuevo la orientación, el peso del muro, ¿sí? Y la hora del día en la que estén. ¿Sí? Entonces de esta manera determinan una temperatura equivalente, ¿sí? Para poder reemplazar acá y calcularlo como si fuera transmisión. Ganancias interiores de calor. Esto lo voy a pasar rápido, así no se aburren. Calor sensible y calor latente de las personas, el número de personas por el calor que largan las personas. ¿Sí? Sensible y latente, acá lo tienen. No es lo mismo las personas sentadas que las personas haciendo trabajo pesado, ¿sí? Todo el mundo sabe, todo el mundo ha ido alguna vez, o espero que haya ido alguna vez a algún gimnasio. No es lo mismo el estar en una sala con todo el mundo haciendo spinning que todo el mundo en una sala con la gente leyendo. ¿Sí? A eso apunta esta tabla. Luego tenemos acá el calor sensible por iluminación. Esta filmina quedó un poquito vieja y quedó que las lámparas incandescentes, vamos a tomar el número de watts de la lámpara, la cantidad de watts de la lámpara. Ya lámparas incandescentes casi no se fabrican.
y lámparas fluorescentes tomaban el número de watts por 1,25. ¿Por qué? Porque antes tenían el balasto, el famoso balasto, con el transformador y demás, que eso generaba calor. Todo esto quedó viejo. ¿Qué es lo importante que sepan? Que ahora vienen las lámparas LED, que una de las ventajas que tienen las lámparas LED es que la mayor parte de la energía que consumen va a luz y no a calor, como pasaba antes con las incandescentes. Eso no solo hace que se reduzca el consumo, sino también hace que no se caliente tanto. Antes uno necesitaba alumbrar con una potencia de 200 watts y se calentaba un montón la lámpara o donde uno ponía eso. Hoy en día uno puede alumbrar con una potencia de 200 watts sin que se caliente tanto. Si a alguno le gustan los autos, en los autos más antiguos que había lámparas que tenían lamparitas incandescentes, en general en la nieve no tenían el problema de que se les congelaran los faros. Por eso es que los autos más nuevos y de alta gama en general, cuando tienen lámparas de xenón o lámparas de LED, traen unos ¿cómo es? Limpiafaros, que lo que hacen es salir y tirar agua para que no se llegue a congelar el faro. Pero bueno, un dato de color. Los motores. ¿Cómo vamos a hacer con los motores? Es fácil. Si el motor, la potencia del motor son 700 watts, lo que larga de calor son 700 watts por 1 menos lo que rinde el motor. Todo lo que no rinde el motor paga calor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos viendo. Lo primero que voy a mirar son las condiciones de diseño, interiores y exteriores. ¿Sí? Lleno esta tablita. Las cargas externas que yo tengo. Radiación solar. Lo hacemos así. Y acá, ojo con algo. Yo voy a hacer la radiación solar a través de las ventanas o los cristales, ¿sí? Y me va a dar esto para todas las horas del día. ¿Sí? Para cada hora calculo un determinado punto. ¿Por qué después de las 18 no hay valores? Porque oscureció. Bien, bien, Bautista. Uno que está despierto. Bien, porque oscureció. Entonces, yo voy a calcular esto para las ventanas, las claraboyas. Y después hago lo mismo con la transmisión para las paredes. ¿Sí? Y llego a esta tabla. Y ahora vamos a lo que realmente me importa. Después superponen las tablas, ¿sí? Entonces, bueno, calculan todo lo de las paredes, ¿sí? Les da que lo mayor es a las 18 horas. Entonces después, ojo con esto, superpongan las tablas de cristales y de paredes. Y súmenlas. Chiqui, 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 chiqui. Y fíjense que la suma no da, o sea, da mayor no donde está el máximo, por ejemplo, de la carga de la pared, ni donde está el máximo de la carga del cristal. Fíjense que es una combinación de ambos. ¿Se entiende? Es importante que hagan esto, ¿sí? Que ustedes se queden con este valor. Están combinando los dos para saber el peor momento del día, que en este caso es a las 17. ¿Sí? Pero en definitiva es el que da el valor máximo. En definitiva, Es el que da el valor máximo de watts por metro cuadrado, ¿no? sí, sumados. Sí, sí, claro. El rojito ese que está abajo es el máximo de toda la fila. Sumados. Lo que quiero decir es, no es igual que la hora de la pared, que son las 6, ni la hora del cristal, que son las 4. Por eso es importante que lo sumen, ¿sí? Sí, Bien. gracias. No, de nada. Bien. Incorporación del exterior. Acá tienen lo que ya vimos.
Y acá algo importante. El factor de bypass. Esto es una serpentina. O sea, han visto seguramente esto, el aire cuando se enfría, ya van a ver en la clase de acondicionamiento térmico, de máquinas térmicas, creo que la da Raúl, van a ver con lujo de detalles, que Raúl de esto sabe y un montonazo, cómo funciona bien la máquina térmica en sí. Yo ahora no me voy a meter con eso, solamente les voy a decir que hay una parte del aire que pasa por esta serpentina y otra parte del aire que no pasa por esta serpentina. Entonces, según para lo que yo esté tratando, fíjense que yo voy a poder bypassear o no cierta cantidad de aire. Si yo estoy en un quirófano, en un hospital, ven que dice 0 a 0,10, yo no voy a poder bypassear aire, ¿se entiende? En cambio, si yo estoy con un balance térmico pequeño o con grandes latentes, y hasta la mitad del aire lo puedo bypassear, ¿sí? Entonces, es importante que sepan esto. Y estos son planillas que van a ir llenando y que ustedes las tienen de modelo para ir llenando. Vamos a ver ahora. Primero calculan el aire sensible exterior no tratado, luego el latente del aire exterior no tratado. Luego los dos sumados de forma no tratada. Estos son puros números. Pero van a ver que cuando hagan las planillas, las van a ir pudiendo llenar. Esto es 1 menos el factor de bypass, ¿sí? Es lo que tienen que tratar ustedes. Cargas internas, esto ya lo vimos. Cargas por iluminación ya lo vimos. Cargas por motores ya lo vimos. Otras fuentes, nada. Si tienen una plancha, calcularán la plancha, ¿sí? Pero esto es criterio, de nuevo. Y una cosa, en verano, por seguridad, el calor sensible y el calor latente, incrementenlo, el sensible en un 10% y el latente en un 5%. Incrementenlo, para estar del lado de la seguridad. Van a llegar a esto. Esto que no se ve nada, ya lo van a ver, tiene el resumen de las cargas térmicas. Acá tienen las condiciones exteriores, acá tienen el aire exterior, acá tienen los locales, el balance de cada local, calor interno, calor por aire exterior, luego suman todos y tienen el calor total, que es lo que a ustedes les va a permitir dimensionar la máquina térmica, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos. ¿Cómo determina la carga de calefacción? ¿Cuánto pierden por transmisión? Determina la temperatura exterior, determina la temperatura interior. Calculan el área del contorno del local. Determinan los coeficientes K de las paredes, y de los muros, y de los cerramientos, y de todo lo que tenga contacto con el exterior. Entonces computan las pérdidas de esta manera, como ya vimos. Adicionan el suplemento por orientación, que ya vimos. Bueno, calculan, hacen la suma de esto. Llegan a una planilla como esta. Calculan por estos métodos. Adoptan el mayor. Acá falta, en el octavo paso, falta el caudal, el del método de los caudales de aire de mando, ¿sí? Luego determinan la pérdida de calor sensible, según la fórmula. Esto es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Determinan la pérdida de calor, sumando todo lo que vamos viendo. Esto va siendo un subtotal. Y acá entran dos cosas. Primero, si el local tiene una altura mayor a 3 metros, van adicionando 0,8, o sea, 0,8% van adicionando por cada metro hasta un máximo de 3 metros, donde adicionan 2,5 y no suben más, ¿sí? Y de esta manera, usted tiene en cuenta la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Usted tiene un local altísimo, bueno, todo el calor que se va para arriba. Es importante igual que tengan en cuenta que la gente va a andar abajo, ¿sí? Entonces, si logran hacer que
el calor no, pero el aire frío sí se mantiene abajo. Entonces no hace falta que dimensionen para todo un hangar, por ejemplo, ¿sí? Sí hace falta que solo esté abajo. Luego hacen la sumatoria y luego suman esto que se llama intermitencia del servicio. Algunos edificios apagan las calderas en ciertos horarios. Entonces, hasta que el circuito, hasta que entra en régimen de nuevo, es entrar en régimen, ustedes prenden su estufa, y vieron que si ni bien prenden la estufa, no empieza a largar calor. ¿Por qué? Porque se están calentando los materiales de la estufa está levantando temperatura, y una vez que los materiales se calentaron y demás, el calor sí empieza a salir de la estufa con ganas, y uno hace, qué lindo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene en cuenta esto de intermitencia o reducción nocturna. La entrada en régimen. Luego uno suma todos los puntos y llega a esto que es el final, ¿sí? A la sumatoria total de los calores. Y con esto terminamos la clase de cargas térmicas. Lo que quiero que quede claro es qué cargas térmicas tienen que considerar, cómo las tienen que considerar, que sí o sí se tomen el laburo en el TP, por más que sea tedioso y rutinario, de hacer bien esto, porque en base a esto les va a determinar después la máquina térmica a elegir, ¿sí? ¿Se durmieron? No, acá estamos. No, estamos acá. Bien, bien. No es tan divertido como electricidad. No, ni como otros temas. Yo prefiero No. agua, cloacas. No es divertido. Pero es importante. Van a ver que es como la facultad. Uno tiene que pasar las primeras materias para llegar a las más divertidas. No sé, para llegar a aeropuertos uno tiene que pasar análisis 2. Bueno, esto es lo mismo. Para poder dimensionar los equipos de aire acondicionado, uno tiene sí o sí que hacer el balance térmico. Y van a ver que después elegir el equipo, y eso es divertido, ¿eh? Eso está bueno. Pero bueno. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas. No llegué a escuchar cuando dijiste lo del porcentaje por metro extra cuando superas 3 metros de altura. Sí, ¿Cuánto sí, era? sí, supera 0,8, pero igual búsquenlo. Bueno. Lo que sí, el máximo es 2,5% más. Ok. Si tenés un local gigante para arriba, no le podés dar más que 2,5% más. Ya con eso estás recontra cubierto. Gracias. No, de nada, Gonzalo. Bueno, no sé, Raúl, si querés agregar algo. No, Martín, buena la clase, por lo menos a mí me resultó clara, ya después de tantos años me resulta clara, pero si los alumnos tienen alguna duda, que la expresen.